Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET. Esta vez estamos en el libro Habla SET 3 y vamos a comenzar la lección 9 o capítulo 9. Tiene un título bastante largo: Gracia natural, el marco de creatividad y la salud del cuerpo y la mente. Punto. El nacimiento de la conciencia. Pues bien, Habla SET 3 es el libro de SET más técnico, es el más complejo, en el que más profundiza. Es como el tercer curso de conceptos después de Habla SET 1 y Habla SET 2. Y según vamos avanzando en estos capítulos, pues nos vamos dando cuenta de que esto es así y de que vamos pues cada vez accediendo a una información pues más abstracta, más etérea, por supuesto de gran aplicación para nuestra vida diaria, pero no es de iniciación, ya tiene matices que no es sencillo entrever ni atisbar a la primera. Esto le pasa en concreto a este capítulo 9, con este título tan largo. Vamos a repetirlo: Gracia natural, el marco de la creatividad y la salud del cuerpo y la mente. Punto. El nacimiento de la conciencia. Entonces, bueno, pues esto lógicamente requiere pues algo más de entretenimiento, algo más de detalle y quedarnos pues un poco dándole un poco más de comentario a cada cosa que va diciendo Set, intentando alcanzar esa comprensión, atisbando qué es lo que quiere decir Set y a ver si nosotros pues nos lo podemos llevar de la forma más sencilla posible. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario de este capítulo 9 del libro Háblase 3, que dice así: Entre los animales hay diversos grados de división entre el ser que actúa y sus acciones. Eh, Aunque Set se expresa en estos términos, como otros textos espirituales, cuando se refieren al ser, suelen referirse al ser con mayúsculas, y para no tener que estar matizando constantemente, creo que voy a sustituir la palabra ser. Pensé en hacerlo por ser personal, pero creo que va a ser mejor hablar del personaje. Se va a entender más, porque si no, como estamos acostumbrados cuando oímos la palabra ser muchas veces, dado lo profuso con que se ha utilizado en otros textos, a imaginarnos a el ser real que somos, pues puede inducir a confusión. Entonces vamos a sustituir esa palabra ser que utiliza Set, que la utiliza en el sentido de ser personal, como personaje, y así pues no nos va a ayudar un poco a darle más luz a todo esto. Entre los animales hay diversos grados de división entre el personaje que actúa y sus acciones. Con el nacimiento de la mente consciente en el hombre, sin embargo, el personaje que actúa, el ser que actúa, el personaje que actúa, necesitaba una forma de juzgar sus acciones. Es decir, que en cuanto el hombre adquiere conciencia, esa conciencia le permite la libertad de decisión, mucha mayor libertad de decisión, pero también de poder establecer preferencias entre esas decisiones, porque cada una de esas decisiones, ya nos dijo Set en el capítulo 8, en el anterior, que si eran violaciones en el sentido literal inglés, violations, que son infracciones, si son infracciones contra eh, la naturaleza, por ejemplo, que es, bueno, pues lo manifestado que es digno de respeto por parte de cualquier conciencia en el escenario. Si había infracciones contra la naturaleza, la culpa natural ayudaba porque te sentías mal con eso que habías hecho. Pues, por ejemplo, poníamos el ejemplo en la sesión anterior. Tú para comer, los animales para comer matan un animal, se lo comen y se acabó, por regla general.
Y el hombre, sin embargo, pues es posible que mate a 40 animales y solo se coma uno, pero se sentiría mal, acusaría esa infracción contra la naturaleza innecesaria, la acusaría, y eso es lo que se le llama la culpa natural. Lo que nos está recordando aquí Seth es que con el nacimiento de la mente consciente, de la conciencia de autorreferencia, de esa mayor capacidad en el hombre cuando pasa del animal al hombre, el ser que actúa necesitaba una forma de juzgar sus acciones. Es precisamente esa culpa natural de la que nos hablaba en el capítulo anterior. De nuevo, llegamos a la importancia, dice Seth, de ese periodo de reflexión en el que el ser, con el uso de la memoria, vislumbra su propia experiencia pasada en el presente y proyecta sus resultados hacia el futuro. Imaginaos un hombre de las cavernas con su grupo de cazadores que ven un gran rebaño de mamíferos, de herbívoros, y con esa euforia de haber encontrado comida después de llevar varios días pasando hambre, pues matan a toda la manada en vez de matar a 2 o 3. Y entonces luego se sienten mal. La siguiente vez que se van de caza, hay un periodo de reflexión previo en el cual, gracias a la memoria, ellos recuerdan que haber matado a toda la manada la vez anterior les hizo sentir mal. Y pueden proyectar eso hacia el futuro y decidir, mediante esa grandísima herramienta que es la culpa natural, decidir juzgar qué decisión es mejor, si matar a toda la manada y dejarse llevar presa de la euforia o matar a los 2, 3 animales que necesiten para alimentar a la tribu en cada momento. Fijaos, al el hombre desarrollar su mente consciente, surge una herramienta, que es la culpa natural, que le ayuda a juzgar sus decisiones y que requiere un momento de reflexión y la memoria. El estado de gracia es un elemento que nos va a explicar Seth, que se introduce ahora en esta lección, en este capítulo 9. Gracia natural. Al igual que la culpa natural, Seth nos va a hablar de la gracia natural. El estado de gracia es una condición en la cual todo el crecimiento se produce sin esfuerzo, una conformidad transparente y feliz, requisito básico de toda existencia. Es estar inspirado, es decir, es estar en el espíritu, es estar en estado de gracia, es estar en plena armonía con tu experiencia, dice Seth. Vuestro propio cuerpo crece natural y fácilmente desde el momento de su nacimiento, salvo que haya una planificación de propósito de experimentación de una enfermedad desde muy pequeño. Pero bueno, la normalidad de las cosas es esta, que nuestro propio cuerpo crece natural y fácilmente desde el momento de nuestro nacimiento. Y no espera resistencia, sino que da por sentada su milagrosa evolución. ¿Por qué es una evolución milagrosa la del cuerpo físico? Bueno, ya lo escuchamos de palabras de los científicos. Es un milagro, es espectacular la forma en la que funciona nuestro cuerpo físico, solito, es decir, con una inteligencia inconsciente para nosotros que va gestionándolo todo y va gestionando el crecimiento, y así con toda la naturaleza. Esto es lo que a los científicos les ha llevado a deducir inevitablemente la existencia de una inteligencia rectora superior y así llegar a, de nuevo, a la fe en Dios. Fijaos, a esa inteligencia que hace que haya una armonía natural y una fuerza que se desarrolle sin ninguna resistencia, Seth le llama la gracia natural. Y emplea todos sus recursos con gran libertad y agresividad creativa.
es el espíritu que se está manifestando. Claro, no nos damos cuenta de ello porque estamos muy acostumbrados, pero eso ocurre en cada primavera. Lo que podemos observar en la naturaleza es esa gracia natural, es ese espíritu. Podemos observarlo en la alegría de un niño jugando, podemos observarlo en cualquier aspecto de nuestra experiencia humana, podemos observar la gracia natural. Lo que pasa que estamos programados para no observarlo así. Así pues, nacéis en un estado de gracia y os es imposible abandonarlo. Moriréis en un estado de gracia tanto si se pronuncian palabras especiales en vuestra memoria como si no, tanto si os vierten agua o aceite sobre la cabeza como si no, los sacramentos de la extrema unción y tal y cual. Compartís esta bendición con los animales y el resto de los seres vivos. No podéis desprenderos de la gracia, ni os la pueden arrebatar. Esta gracia natural que nos está explicando Seth es el camino de comprensión intermedia entre el personaje humano y lo que es en realidad. ¿Qué es lo que anima a la naturaleza? ¿Qué es lo que anima a los cuerpos? ¿Qué es lo que anima a los personajes en sus diferentes niveles de evolución? Vegetales, animales, hombres. ¿Qué es lo que les anima? ¿Qué es esa fuerza vital y esa inteligencia ordenadora? Esa gracia natural es el camino de comprensión de lo que es el espíritu, que está en nosotros, de que podemos sentirlo y experimentarlo a cada momento de nuestra experiencia. Pero sí, aunque no podéis desprenderos de la gracia, ni os la pueden arrebatar, sí podéis desconocerla. Podéis tener creencias que os ciegan en su existencia. Seguiréis estando en gracia, conectados con el espíritu, con quien somos. Seguiremos estando, pero lo desconoceremos, no seremos conscientes de ello. Pero seréis incapaces de percibir vuestra propia unicidad e integridad, y tampoco veréis los otros atributos con que estáis dotados. Es un nivel de consciencia insuficiente para apreciar lo que late de fondo en toda vida que nos rodea en este escenario. El amor percibe la gracia en otros, el miedo no, añado yo, porque no lo pone Seth, pero va implícito. El amor percibe la gracia en otros. Al igual que la culpa natural, esa herramienta necesaria para poder discernir las decisiones y sus consecuentes acciones que iban en consonancia con tu naturaleza real y las que no, esa herramienta de la que el espíritu dotó a la experiencia humana para su evolución, culpa natural. Al igual que la culpa natural, el estado de gracia es inconsciente en los animales, está protegido, lo dan por supuesto, sin saber lo que es ni lo que ellos hacen. Recordad que Seth decía que la culpa natural en los animales estaba operativa a nivel celular, porque los animales, al no tener esa inteligencia superior que tiene el hombre, al no tener esa conciencia expandida que tiene el humano, no podían ser conscientes de ella en el sentido en el que lo es un humano. Un animal, debido a esa culpa natural inconsciente operativa a nivel celular, nunca mataría a más de una presa suficiente para satisfacer su hambre. En regla general, porque luego hay de todo. Y sin embargo, un humano puede hacerlo, porque puede decidir hacerlo, tiene el libre albedrío, una herramienta que es propia de ese nivel de conciencia superior, pero para compensar
esa herramienta que es el libre albedrío, surge la culpa natural consciente. Y es lo que le hace al ser humano sentirse mal, en el ejemplo de los hombres de las cavernas, si mata más de lo que necesita. Igual lo hace 27 veces, pero las 27 se siente mal y ya a la 28ª lo aprende y dice, mira, no voy a matar nada más que a 2 o 3 para alimentar la tribu y ya no mato más. Bien, la gracia natural es la otra cara de la moneda de la culpa natural. Es otra herramienta que se le da al humano para poder sentir cuando está en armonía y conexión con la naturaleza, sentirse maravillosamente bien, igual que si genera una infracción, una violación en la traducción de la naturaleza, se va a sentir mal. La gracia, si está en armonía con la naturaleza, le va a permitirse sentirse bien. Y esa misma gracia está en los animales, al igual que la culpa natural a nivel inconsciente en el animal, operando a nivel celular, pues en los animales la gracia natural también está inconsciente, operando a nivel celular. Y los animales se sienten en armonía con su entorno y lo disfrutan maravillosamente. Y no hay más que ver los documentales de animales cuando están, pues, en fin, salvo que tengan unas condiciones de especial dureza o vayan a ser depredados, pero en general están en armonía con su entorno y se les ve felices. Los que están en un entorno natural, los que están en un matadero, evidentemente han elegido otro tipo de experiencia. Por lo tanto, culpa natural y gracia natural, dos caras de la misma moneda, dos herramientas que a nivel animal, cuando no hay todavía consciencia de autorreferencia propia del humano, se encuentra operando a nivel celular, y cuando sí hay consciencia de autorreferencia y una mayor expansión de consciencia y una mayor inteligencia, como en el ser humano, ya está operando conscientemente y se siente como algo consciente. Puedes darte cuenta que estás sintiendo o ese malestar por cada vez que infringes la naturaleza, o esa armonía cada vez que estás en armonía con ella, o esa gracia cada vez que estás en armonía con la naturaleza. Dos caras de la misma moneda. Lo que nos dice Seth es que, no obstante, el ser humano, hasta que desarrolla su consciencia, hasta que la expande, tiene un periodo largo de evolución. Son los niveles bajos de consciencia que describe Ramtha, del 1 al 3, supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder. Y ahí, en esos 3 niveles de consciencia bajos, luego están los 4 altos de los 7 totales, en esos 3 bajos, el amor, el hombre puede desconocer la gracia, puede tener creencias que nos cieguen a la existencia de la gracia, a darnos cuenta de ella. Seguiremos estando en gracia, pero seremos incapaces de percibir nuestra propia unicidad e integridad. Y tampoco veremos los otros atributos con los que estamos dotados. El humano tiene que ir subiendo escalones en su nivel de consciencia hasta llegar al cuarto, el amor sentido, en el que se le permite ser consciente de la gracia cuando está en armonía con su experiencia de vida, con la naturaleza, con el escenario, con los demás, consigo mismo. Repetimos el siguiente párrafo. Vamos un poco más despacio de lo normal porque esto, ya hemos dicho, tiene cierta densidad y merece la pena entenderlo bien, porque hacer una lectura para no enterarse, pues eso lo podemos hacer 20 veces, pero hacer una buena lectura en la que nos enteremos te sirve para siempre. El amor percibe la gracia en otros. Decía yo que añadía el miedo no. 3 primeros niveles de conciencia humanos, bajos, miedo, no percibes la gracia. 4 niveles de conciencia altos,
cuarto, quinto, sexto y séptimo, en el humano, amor, amor sentido, amor expresado, ver a Dios en todas las cosas, yo soy Dios, esos cuatro, percibes la gracia en otros. Al igual que la culpa natural, el estado de gracia es inconsciente en los animales, está protegido, opera a nivel celular. Lo dan por supuesto, sin saber lo que es ni lo que ellos hacen, pero se expresa a través de todos sus movimientos, claro que sí. Y las plantas lo expresan a través de su propio crecimiento, de cuando sale una flor maravillosa en primavera. Los expresan a través de todos sus movimientos y ellos viven según la ancestral sabiduría de sus costumbres, guiadas por esa inteligencia inconsciente a nivel celular. No poseen memoria consciente, los animales, repito, dice Seth, pero los sustenta la memoria instintiva de las células y los órganos. Todo esto se aplica en distinta medida según la especie, y cuando hablo de memoria consciente, estoy empleando palabras que os resultan familiares. Es propia de los humanos la memoria consciente, los animales no la tienen. Con ello quiero decir una memoria que en cualquier momento puede mirar hacia atrás por sí sola. Y no obstante, Seth reconoce, como no puede ser de otra forma, porque no hay escalones completamente separados, que en la octava animal hay diferentes suboctavas y por lo tanto diferentes manifestaciones del nivel de conciencia. Ya sabemos que los cerdos, los delfines, las urracas y los simios pues son animales que empiezan a manejar ya cierta memoria consciente. En algunos animales, sigue diciendo Seth, por ejemplo, se advierte el nacimiento de esta memoria consciente, aunque aún muy limitada y especializada. Un perro quizá recuerde dónde vio a su dueño por última vez, pero no es capaz de evocar un recuerdo y funciona sin la clase de asociaciones mentales que vosotros utilizáis. Sus asociaciones son de una naturaleza más biológica, nivel celular, nivel de órgano, y no le brindan el margen de libertad que os permiten vuestras condiciones mentales. Decíamos en la pasada sesión, un perro tiene hambre y no puede no comer, salvo que le asustes y le amenaces. Un perro tiene un impulso instintivo de reproducirse y conscientemente no lo puede evitar. De ahí el que a los animales domésticos se les acabe castrando porque se van y no vuelven y, en fin, pues no lo pueden evitar. El perro no recuerda una apreciación feliz de un estado de gracia del pasado, ni prevé su repetición en el futuro. El hombre, en cambio, con la gran libertad que le proporciona la mente consciente, puede alejarse de esa gran dicha interior de ser, olvidarla, no creer en ella, o utilizar su libre albedrío para negar su existencia. Esas herramientas a las que se le dota al ser humano para manejarse en un entorno de realidad diferente, que es una conciencia más elevada que el animal, esas dos herramientas, culpa natural y gracia natural, que le sirven para poder desenvolverse en el entorno conforme a quien es en realidad, debido a sus creencias puede inhibirlas, puede convertirlas en la práctica en inoperativas. Y decíamos que esto sucede en los 3 primeros niveles de conciencia. Esto le sucede al ser humano todavía porque el ser humano todavía mayoritariamente se encuentra en promedio en su día a día en los 3 primeros niveles de conciencia, los bajos. Por eso se nos lo cuenta, si no, no tendría sentido contárnoslo si estuviésemos ya todos en niveles altos.
Repetimos, el hombre, en cambio, con la gran libertad que le proporciona su mente consciente, puede alejarse de esa gran dicha interior, la gracia natural, de ser, olvidarla, no creer en ella o utilizar su libre albedrío para negar su existencia. La maravillosa aceptación biológica de la vida no se podía imponer a la naciente consciencia del hombre. Es decir, la evolución en consciencia implicaba saber manejar la responsabilidad. Tienes más capacidad de decisión, tienes que desarrollar una mayor responsabilidad para decidir, porque puedes elegir qué decidir. En fase de animal operabas muy limitado con base en una inteligencia biológica, inconsciente para ti como animal, biológica celular, a la que le hemos llamado el instinto. En el hombre ya es diferente. Pero el hombre tiene que aprender a manejar esa culpa natural. En la sesión anterior asociaba la culpa natural a la voz del Espíritu Santo. Ahora que hemos hablado de que la culpa natural y la gracia natural, esas dos herramientas a disposición del hombre, dadas sus características de operativa de la mente, se podían asociar, decía en la pasada sesión, a la voz del Espíritu Santo, a esa voz del Espíritu Santo a la que se refiere un curso de milagros, porque está manifestándose la voz del Espíritu en tu interior, indicándote cuándo estás alineado con tu naturaleza espiritual, en consonancia con la naturaleza, por ejemplo, y cuándo no. La maravillosa aceptación biológica de la vida no se podía imponer a la naciente conciencia del hombre. Así que para que la gracia fuera eficiente y aflorara en el nuevo foco de conciencia, tuvo que expandirse desde la vida biológica, la vida de los tejidos, a la de los sentimientos, pensamientos y procesos mentales. Así pues, la gracia se convirtió en la colaboradora de la culpa natural, la otra cara de la misma moneda, una doble herramienta para que el ser humano aprenda a manejar su más alto nivel de conciencia. El hombre era consciente de su estado de gracia cuando vivía dentro de las dimensiones de su consciencia, a medida que ésta se volvía hacia su nuevo mundo de libertad. Es decir, que inicialmente el hombre, cuando no tenía una muy alta intelectualidad, pongamos el hombre de las cavernas, el neandertal, pasando al Homo sapiens, antes del Homo sapiens, pues estaba más animalizado y ya era consciente de la culpa natural y de la gracia natural y les hacía caso porque no tenía una programación intelectual, como ocurrió después, ya con el Homo sapiens. El hombre era consciente de su estado de gracia cuando vivía dentro de las dimensiones de su conciencia, a medida que ésta se volvía hacia su nuevo mundo de libertad, paso de Neandertal a Homo sapiens, por ejemplo, más desarrollo, ya aumento de conciencia definitivo, y ahí empieza la problemática. Ya en las tribus empiezan a desarrollarse las religiones, las prohibiciones, y ya pues comienza la culpa artificial, que también trató Seth en el capítulo anterior, la culpa por creencia. Cuando el hombre no cometía violación, infracción de la ley natural, por decirlo de alguna forma que se entienda, era consciente de su propia gracia. Cuando era armonioso con la naturaleza y no la infringía, era consciente de lo maravillosamente bien que se sentía en su entorno. Cuando infringía, cuando violaba, la gracia retrocedía a la
consciencia celular, como en los animales, pero él se sentía conscientemente aislado de ella y rechazado. Surgía la culpa natural y se inhibía la gracia natural. Es como si esta moneda, que en una cara es la culpa natural y en otra la gracia natural, si infringes la naturaleza, ocultas la gracia natural y solo se manifiesta la culpa natural. Y si te comportas armoniosamente con la naturaleza, sientes la gracia natural y se oculta la culpa natural. La simplicidad de la culpa natural no conduce a lo que vosotros consideráis como conciencia. Como conciencia. Aquí conciencia, yo creo que aquí hay un problema de traducción, porque aquí conciencia me parece que se refiere a conciencia moral, no a conciencia. Quiero decir, la simplicidad de la culpa natural no conduce a lo que vosotros consideráis como conciencia moral, distinción y juicio del bien y del mal conforme a creencias. La culpa natural no te lleva a la culpa artificial. La culpa artificial surge cuando tú, porque desde pequeño te han dicho en casa y en tu tribu que hacer esto era malo, aunque no sientas tú que sea malo, pero como te han dicho que era malo, cuando lo haces, no surge la culpa natural, pero sí surge la culpa artificial, procedente de la creencia. La simplicidad de la culpa natural no conduce a lo que vosotros consideráis como conciencia moral, aunque esta también depende, esa conciencia moral, de ese momento de reflexión que en gran medida os separa de los animales. Claro, tú llegas y tienes que tomar una decisión. Vamos a seguir con el ejemplo de los cazadores que se encuentran con un rebaño de herbívoros. Tienes que tomar una decisión. Entonces, si lo tomas en función de la culpa natural, pues solo vas a matar a 2 o 3. Pero si resulta que en tu tribu hay una creencia de que cada vez que ves a una manada hay que matar a todos porque hay que sacrificar a los dioses, todos los que no te comas, pues entonces si no lo haces surge la culpa artificial, porque tú tienes una creencia de que debes hacerlo. Entonces ahí vemos cómo opera por un lado el espíritu, culpa natural, y cómo opera el ego, culpa artificial. Cómo opera el espíritu, la voz del espíritu que te dice cada vez que tomas una decisión si estás alineado contigo al tomarla o no, te sientes bien o mal, culpa natural, gracia natural, y el ego que toma una decisión con base en su sistema de pensamiento absolutamente demente, condicionado y limitado por creencias, y entonces puede también reflexionar, hay ese momento de reflexión igualmente, pero ese momento de reflexión, fijaos, ¿qué nos dice la espiritualidad? Que cuando vayamos a tomar una decisión, vayamos al interior, no a lo externo. Entonces, precisamente las herramientas culpa natural, gracia natural, son las herramientas internas, donde se manifiesta el espíritu. Relacionamos la pasada sesión todo esto con la voz del Espíritu Santo. Y sin embargo, el sistema de creencias, el sistema de pensamiento del ego, si tú, en vez de decidir con base en lo interno, decides con base en la referencia externa, va a surgir esa culpa artificial, procedente de creencias, no de una manifestación interna de ti. Fijaos qué manera más extraordinaria de explicar los diferentes procesos de decisión
mecanismos de decisión que tenemos los humanos cuando somos inconscientes, es decir, en los 3 primeros niveles de consciencia, y cuando empezamos a ser conscientes en los 4 últimos niveles de consciencia. Mirar en los 3 primeros la referencia externa al exterior, mirar al interior en los segundos. La conciencia moral, tal como la entendéis, está provocada por un dilema y una comprensión errónea de las condiciones impuestas en vuestra existencia física. Una comprensión errónea es una percepción errada. Vamos a traducirlo a los términos de un curso de milagros, también para que los que provienen de aquella enseñanza puedan ver el perfecto paralelismo de lo que explica Seth. Es decir, la conciencia moral está implícita en el sistema de pensamiento del ego porque no viene de dentro, sino de imposiciones de reglas de las religiones, de las ideologías, de las costumbres. La conciencia moral, esa culpa artificial que surge porque estás decidiendo en contra de una creencia, está provocada por un dilema. Claro, si mi religión, mi ideología o mis costumbres me dicen que esto no hay que hacerlo, aunque yo sienta que haya que hacerlo, ahí tengo un dilema. ¿Y qué ocurre? Que estoy comprendiendo erróneamente las condiciones impuestas en nuestra existencia física. Estoy actuando con base en la referencia externa en vez de actuar en base con mi yo interno, con mi ser interno, con mi referencia interna, con el espíritu. Tengo una comprensión errónea de las condiciones que me autoimpongo en mi existencia física. Por eso dice la espiritualidad, siempre decide volcándote hacia tu interior, nunca hacia la referencia externa de religiones, ideologías, normas, costumbres, etc. Siempre internamente, porque si no tienes una comprensión errónea de las condiciones impuestas a tu existencia física. La conciencia moral surgió con el nacimiento de la culpa artificial. Me han dicho que eso está mal, lo hago, me surge la culpa artificial y de ahí sé que la conciencia moral a la cual me adhiero, de quienes me lo han dicho, por ejemplo, de mi religión, esa conciencia moral niega una cosa que es posible que yo sienta como algo que me pone en gracia. Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pues pasearme desnudo por el campo, pues pasarte desnudo por el campo puede ser una experiencia maravillosa de conexión y de armonía con la naturaleza, y resulta que si tu religión te dice que eso es un pecado, pues hay una culpa artificial sobreimpuesta sobre la gracia natural. No hay culpa natural, hay culpa artificial. A su modo, la culpa artificial es muy creativa, dice Seth. Un vástago hecho a la imagen del hombre a medida que su mente consciente pensaba en la culpa inocente natural que originalmente no implicaba castigo. Es como que generamos la culpa artificial a partir de esa culpa natural, pero aplicándola a la referencia externa. Ya dejamos de, como imaginaos, las tribus nativas ancestrales que vivían más acorde con la naturaleza, ahí se pasa a la civilización humana actual de las ciudades y no sé qué, no sé cuántos, y entonces el hombre genera una culpa artificial basándose en la culpa natural, pero en vez de interna, aplicándola a referencias externas que incumple. Por eso dice Seth que, a su modo, esta culpa artificial es muy creativa. Un vástago hecho a la imagen del hombre a medida en que su mente consciente pensaba en la culpa inocente natural que originalmente no implicaba castigo, pues esto lo traslada a lo que ya conocemos, esa culpa artificial y esos castigos
porque tu conciencia moral, según tu sistema de pensamiento adoptado, te dice que una cosa está mal o bien con independencia de lo que sientas. La mente consciente siempre establece distinciones, hace aflorar a la superficie de la consciencia patrones de un material anteriormente inconsciente, que luego reúne y organiza en una forma en constante cambio. Esto es bastante complejo y bastante abstracto. Está diciendo Seth que cuestiones de tu experiencia de vida que han sido inconscientes te sirven para que tú paquetices todo eso, lo eleves a la mente consciente y operes en función de ello. Con una concentración intencionada se puede clasificar inconscientemente una cantidad literalmente infinita de dicha información. Entonces solo surgen los elementos deseados. Yo, la verdad, aquí me pierdo un poco con Seth, pero me puedo imaginar que el hombre con su nueva herramienta de conciencia expandida, paso al Homo sapiens, cómo va configurando a partir de su referencia externa su sistema de conciencia moral, antes de que surjan las religiones, las ideologías, pues recogiendo un montón de experiencias previas del pasado y el jefe de la tribu, en función de lo que sintió en aquel momento, decidiendo para todos los demás qué estaba bien y qué estaba mal. Es que así surgen las normas, las ideologías, las religiones, las costumbres, surgen pues de que alguien, en base a experiencias pasadas de culpa natural, lo elevó a la categoría de norma externa aplicable a los demás. La mente consciente es infinitamente creativa y esto se aplica a todas las áreas del pensamiento mental consciente. Claro, la que lió el hombre a partir de ahí, pues imaginaos, claro, ya cuando mucho más natural un neandertal o uno de los eslabones previos, mucho más natural, conectado con la naturaleza, y sin embargo, a partir de una cierta inteligencia, ya el hombre se convierte en el animal superior de todos, pero con un altísimo precio, porque empieza a categorizar culpas naturales como culpas objetivas ante decisiones que todo el mundo debe seguir. Y ahí surge, pues eso, pues la civilización con todo, con toda su separación de lo interno y adhesión a lo externo. La mente consciente es infinitamente creativa y esto se aplica a todas las áreas del pensamiento mental consciente. El hombre se civilizó con todo lo que conllevaba. También se ocupa de organizar los datos físicos, así que la culpa natural se convirtió en la base de toda clase de variaciones. La culpa natural interna se convirtió en la base de toda clase de variaciones externas que se objetivaron para toda la tribu, que obedecían a las agrupaciones religiosas y sociales del hombre, que a su vez son el resultado de la capacidad de la mente consciente de disponer, mezclar, unir y reordenar las percepciones y la experiencia. Montamos una inmensa cuando nos salimos de la culpa natural, objetivamos la culpa natural de la experiencia de alguien que mandaba y la convertimos en norma objetiva para todos los demás, generándoles culpa artificial si lo contravenían. Tela marinera, que se dice por aquí. Bien, este material es muy denso. Dice la siguiente frase: el hombre es innatamente bueno. Su mente consciente debe ser libre, con su propia voluntad. Sin embargo, él puede considerarse a sí mismo malo. La creencia en el mal, la dualidad en su máxima expresión, objetivada externamente.
Es Él quien establece estos baremos de su propia imagen. Bien, en esta frase nos vamos a quedar, porque estos 45 minutos han sido intensos. En la siguiente sesión vamos a tener que resumir un poco como antecedente todo esto previo, y tampoco quiero yo que sea demasiado, porque si no se vuelve algo complejísimo generar ese antecedente para que lo siguiente se pueda comprender bien retomando el hilo de lo anterior. Con lo cual, lo vamos a dejar aquí, en esta frase: el hombre es innatamente bueno. Seguiremos a partir de aquí en nuestra siguiente sesión. Realmente creo que merece la pena muchísimo la perspectiva que da Seth sobre todas estas cuestiones, porque, bueno, pues la gente comienza con Hablaset 1, luego llega a Hablaset 2, pero estudiarse realmente bien Hablaset 3 lo hace poca gente, y es la conclusión final de todo lo expuesto en Hablaset 1 y Hablaset 2. Y es importantísimo de cara a este momento en el que estamos evolutivo actual, poder comprender perfectamente todos los mecanismos y la dinámica que luego, bueno, pues simultáneamente también se estaba entregando esto por Jesús en un curso de milagros, años 67 a 72, estos del año 72-73, más o menos coincidía. Pero todo esto es tan clarificador para un estudiante de espiritualidad que realmente quiere tomarse en serio su trabajo interno, es tan clarificador que merece la pena verlo despacio, y esto lo estamos haciendo con Hablaset 3. Bien, continuaremos a partir de este punto. Repetimos, de la frase el hombre es innatamente bueno en nuestra siguiente sesión. Esta será en otro momento, este momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.